Según la nota o la opinión de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, publicada en el diario Expreso, dice que Zelensky volvió a mostrar su falta de inteligencia emocional de Estado al enfrentarse a Trump, sabiendo a priori que por hacerlo todo terminaría en contra de Zelensky, y que fue a Washington para firmar un acuerdo con el gobierno de Trump que, además de convenir para los dos países ventajas estratégicas, no tenían el propósito de acercar a los dos mandatarios. Bueno, es la opinión de Miguel Ángel. Con él conversamos justamente acerca de este tema. Hola Miguel, un abrazo desde Tacna. Tengo una visión diferente de lo que analizas en el diario Expreso, pero yo soy un ciudadano de pie y tú eres un diplomático. Explícanos por qué Zelensky no tuvo una buena, digamos, intervención o fue gran parte responsable de lo que sucedió en la Casa Blanca. Buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio Uno, de Tacna, siempre linda y querida. Primero decirte que lo que hemos visto el día viernes, con el rigor y el tecnicismo que corresponde, no fue una crisis diplomática, sino más bien una crisis de política internacional. Hay enormes diferencias. No voy a dedicarme en este valioso tiempo que tú me honras invitándome a hacer una diferencia de ella, pero sí decir que lo que estaba en juego era criterio político asociado al poder mundial y no, digamos, a un asunto que tenga que ver con relaciones, digamos, forjadas entre los estados, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es, como muy bien has hecho una narración de todo lo que acaba de acontecer, que cuando las circunstancias pasan, tienes que saber aprovechar el momentum del poder, porque si no lo pierdes. Y a Zelensky, presidente de Ucrania, se le prendió el Espíritu Santo, ahora que estamos a punto de entrar en miércoles de ceniza, para que él viera que Estados Unidos, que ya selló en su política exterior Donald Trump de acercarse a Rusia, sabiendo todo eso, él debió buscar un mecanismo para que, sin ir en contra de los intereses de Estados Unidos viera por ellos, por Ucrania, y se enfrenta a quien va a ver por ellos, porque comprenderás que nunca pues Ucrania va a poder negociar con Rusia en las actuales circunstancias. Entonces se le ha visto como un David frente a Goliat. Y eso es muy romántico porque eso no dice exactamente el realismo político. ¿De qué le ha servido? Tú acabas de narrar la reunión de Londres. Yo quiero decir que la reunión en Londres ha dado pena. ¿Por qué? Porque Zelensky, en las declaraciones después de la reunión en Londres con los líderes europeos, prácticamente ha dicho lo siguiente: quiero firmar con Estados Unidos el acuerdo que no se hizo el viernes. Y estoy seguro que con Estados Unidos vamos a hacer cosas importantes. En síntesis, eso es lo que quiero decir. Ya no lo hemos visto como el día viernes, desenvainando la espada. No, porque se da cuenta que no puede ser esa la estrategia con Estados Unidos. Y ya vas a ver tú que de pronto tendrá que producirse el acercamiento, porque Estados Unidos tampoco va a abandonar a Ucrania. Tontos no son. Ellos necesitan estos minerales, estos recursos, estas tierras raras que tiene Ucrania, y además seguramente el paquete completo con Ucrania significará la reconstrucción del país a través de una suerte de plan Marshall del siglo XXI, qué sé yo. Entonces, mira que Zelensky no ha
mirado con objetividad lo que le tocaba, pensando en su país, en su pueblo. Por supuesto que no van a negociar, pues perder territorios de manera descabellada. Lo más probable era que, o es que pierda Crimea, la península que además ya había sido anexada a Rusia en el 2014, o sea, 8 años antes de la guerra. Como sabes, hasta ahora Crimea es considerado una anexión nula de toda nulidad por el derecho internacional, por la ONU. Bueno, en el acuerdo es para que eso ya sea consumado territorio ruso. Pero también la zona del Donbass. ¿Perdón? La zona del Donbass, también todo este sector. Ahora... Que fue lo que llevó a la invasión rusa a Ucrania. Correcto. Primero te hablaba de Crimea. Y segundo, el tema del Donbass, Lugansk y Donetsk, que fueron, como muy bien dices, los primeros espacios que invade Rusia, y para que no aparezca como invasor, las declaró las repúblicas independientes, te acordarás conmigo. Entonces, allí también hay otro nivel de negociación. Yo no creo que sea todo el Donbass, pues, para Rusia, pero sí algunos márgenes, porque en la negociación tienes que aprender a ceder, y Ucrania no estaba en las condiciones para ponerlas en la mesa, y a cambio de haber sido arrasado por Rusia, recibió durante los 3 años dinero contante y sonante y armamento por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces no ha sido estratégico, pues ¿cómo te vas a ir a pelear con quien tienes que más bien agradecer? No estamos diciendo que sea un chicheñor o que sea sumiso, eso nunca, pero hay que ser inteligente, pues, para actuar como pensando en los intereses de los ucranianos. Y ahora más bien, sin libreto, sin peso ni piso, comprenderás que estás debilitado. Y mira tú a un Donald Trump que se empodera cada vez más, aun cuando tenga el rechazo de un amplio sector de estadounidenses que prácticamente son los demócratas, ¿no es cierto? Pero así funciona el sistema internacional. ¿Y qué ha hecho Zelensky? Se ha acercado a la Unión Europea como si la Unión Europea le va a dar la mano. ¿Qué Unión Europea está de capa caída? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Absolutamente nada. Más bien la Unión Europea está entre Rusia y Estados Unidos mirando cómo se acomoda. Muy mal el camino elegido, y tendrá que recomponer fichas. Claro, repito, yo no veo a Estados Unidos tampoco que abandone del todo Ucrania, porque tampoco le conviene. Y no te lo digo porque me guste la política exterior estadounidense, no me gusta. Pero yo hablo de política exterior, de realismo político. Mira lo que acaba de decir Elon Musk, ¿no? Hay que salir de la ONU, hay que salir de la OTAN, ¿no? Por supuesto, ¿cómo voy a avalar eso? Eso está muy mal. Pero Miguel Ángel, lo que Trump le pone a Zelensky o Estados Unidos hoy a Ucrania no es una negociación, es una imposición. O sea, ellos, Estados Unidos, se han ido a negociar con los rusos y le están imponiendo a Ucrania, mira, cedes estos espacios, más entregas parte de la riqueza de lo que son tus metales raros. Y esa es una imposición, no una negociación. Tú que eres diplomático, hay diferencias en esos temas de cómo se llevan acuerdos y negociaciones, de cómo lo otro de que Trump va a hacer casi un resort en Gaza. Y él llega y dice, ¿sabes qué? Tú Israel para allá, tú para acá Palestina, acá va a haber una zona bonita para vivir. O sea, ¿dónde quedan los temas de la política internacional, la diplomacia, la conversación, el acuerdo entre las partes, buscar lo beneficioso para ellos? A mí me parece que, ¿sabes qué? O firmas o hasta acá nomás llegamos. No, fíjate, por supuesto que el presidente de Ucrania y Ucrania misma son soberanas para decidir. Yo, la verdad,
que he revisado toda la información que me ha llegado sobre el acuerdo, es un acuerdo para que haya un ida y vuelta entre Estados Unidos y Ucrania. Ahí no entra Rusia, por favor. Estamos hablando del acuerdo que acaban de frustrar para la firma y que seguramente van a terminar firmando. Y a cambio de ello, incluso el apoyo material para el levantamiento, la reconstrucción del país. Y seguramente, como te decía, las cesiones. Mira, hay que aprender a ceder. Y cuando se cede, algunos creen que se está perdiendo. Mira el caso peruano-chileno. Nosotros tuvimos que ceder Arica. Recuperamos Tacna. Queríamos Tacna y Arica. Pero perdimos Arica y no nos vimos en ese acuerdo, en esa negociación como perdedores. Tuvimos que acudir al realismo político. Pero fuimos parte de la negociación. No fuimos externos a la negociación. Es decir, viene otro, Estados Unidos, y es como que viene de Estados Unidos y ¿sabes qué? Arica se queda con Chile, Tacna se queda con Perú, y ¿sabes qué, Perú? Me das Toquepala, Cuajone, Tía María, Queyabeco, Cerro Verde, me lo das para mí. ¿Qué? O sea, viene uno que recién asume a solucionar el problema, y esa es la solución, porque si no, después hay guerra. Lo que pasa, apreciado Fernando, es que... ¿Me escuchan, no? Perfecto, perfecto. Es que no es exactamente como lo estás diciendo. Yo entiendo porque la cobertura llega así, pero no es exactamente como que Estados Unidos y Rusia deciden y tú aceptas. No es verdad, porque si hubiera sido así, ni siquiera hubiera ido a la Casa Blanca, ni siquiera se hubiera sentado con Donald Trump. Y Donald Trump le hubiera dicho, se hubiera levantado y listo. No es así. Aquí, por supuesto, tiene que haber una decisión soberana de Ucrania, forjada, repito, en el realismo político. Entonces, ese realismo político, en el acuerdo, que no se ha firmado ningún acuerdo de paz, o no se iba a firmar ningún acuerdo de paz, eso era después. Aquí no ha entrado Rusia. Creo que hay, digamos, mucha información que está llegando. Aquí solamente es Ucrania y Estados Unidos. Pero es que ahí lo que se siente es la imposición de Estados Unidos hacia Ucrania. Y hay una parte en la conversación donde Zelensky le dice a Trump que le garantice el cese al fuego y Trump no se lo garantiza. Y Zelensky le insiste que ya Putin en varias oportunidades ha comprometido eso y no ha cumplido con el cese al fuego. Es muy difícil que en una conversación, en el formato que vimos los dos presidentes con la prensa al costado, se pueda cotejar realmente las aspiraciones maximalistas de las partes. Te lo digo como un especialista, vengo del otro lado del mundo, acabo de bajar del avión, discutiendo, analizando sobre el tema del Sáhara Occidental. Aquí hay que conversar y largo y tendido. Entonces, ese momentum para conversar largo y entendido lo ha desaprovechado Zelensky, se ha dejado llevar por el apasionamiento. Y yo quiero recordar que en la historia de las relaciones internacionales y de la diplomacia, jamás en diplomacia, el derecho sí, pero en diplomacia nunca hay la igualdad que a veces creemos. No. En la diplomacia hay que mirar circunstancias especiales, condiciones, momentos y por supuesto el fragor de lo que está aconteciendo. Y lamentablemente las condiciones no son pues las que hubiera querido Ucrania, como no las tuvo en su momento Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, o Italia o Alemania. Eso tenemos que entenderlo. Y más bien... Sí, pero Ucrania no se ha rendido, ¿eh? A diferencia de los otros, Ucrania no se ha rendido. Está dando pelea con lo que tiene en desventaja y está dando pelea y ha ido a pedirle ayuda
a su socio, a su socio americano, y el socio americano le ha impuesto condiciones. Pero hay que decirlo, hay que decirlo así, porque conforme tú lo dices tiene una lógica, pero hay que decir la otra profunda, es decir, Es que yo quizás, discúlpame que te interrumpa, discúlpame, yo quizás no hubiera podido ni siquiera enfrentarse a Rusia si no tenía el apoyo militar de Estados Unidos y de la OTAN. Y lo entiendo, pero quizás yo tenga hasta un sesgo por estar en Tacna y decir, oye, esto me suena a que pierdo mis territorios, y si un presidente peruano le impone otro de Estados Unidos, que además le pierdo territorio y le tengo que dar mi riqueza, a ese presidente lo saco patadas de mi país, ¿no? Y pasa la historia como el gran traidor de la nación, pero me estoy poniendo el sesgo de acá de Tacna, de lo que hemos vivido, lo que ha pasado. Por eso te lo pregunto así. A diferencia de otras personas, tu sesgo es un sesgo de buena fe, es un sesgo fundado, y yo lo comprendo, pero yo como hombre de las relaciones internacionales, del derecho internacional, te digo que Ucrania no está en esa circunstancia, es una cuestión totalmente distinta. Yo te estoy explicando desde la dinámica de la diplomacia. Claro, claro. La importancia que tiene es saber ceder, pero saber ceder tampoco, como lo dije en mi columna, viste que dije, y entre signos de admiración, sumiso jamás. Entonces, eso lo dije en mi columna, sumiso jamás. Pero hay que tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos, sabemos todos que quiere acabar con China, que le está persiguiendo, y quiere cortar la vinculación ruso-china, si yo sé que eso prefiere el poderoso que va a actuar por mí, tengo que manejar el asunto, porque no puedo pretender más cosas que lo que realmente está a mi alcance. Es que eso se llama inteligencia emocional de Estado, y yo creo que Zelensky eso no lo ha comprendido. Bueno, el segundo capítulo, que ha sido sábado, domingo y hoy lunes, ya verás tú cómo están saliendo las declaraciones donde él prácticamente dice, por favor, quiero firmar. ¿Te das cuenta? Y nadie le ha puesto más pistolas en la cabeza que él mismo, porque sabe que está perdiendo. Ya. Porque tiene que mirar la suma y resta. Y esa suma y resta exige paños fríos para poder lograr resultados. ¿Qué es lo inmediato para Ucrania ahorita? Lo inmediato. Paz. Porque no puede guerrear. Y más aún si Estados Unidos le corta el caño como ya se lo está cortando. Y me pongo en ese tema. Trump con Putin negocia. Trump lo que busca es alejar a Rusia del radar de China, ¿no? Y lo busca acercar. Pero Rusia le pone la condición del tema de la guerra con Ucrania, que no le dé apoyo, que le cedan los territorios, y con eso ellos se van quizás a alejar de China. Todo esto fuera del espectro de Ucrania, y Ucrania se ve ahora en las condiciones de una negociación superior, que es una negociación casi de lo que está tratando de implantar Trump, que es un tema comercial en el mundo para empoderar a Estados Unidos, recuperar la fuerza hegemónica que ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Ucrania termina siendo una negociación y luego una imposición. ¿Cómo lo ves? Lo veo desde el puro realismo político, querido Fernando, donde cualquier situación en acto marginal siempre será peor para Ucrania. Es decir, Ucrania sin Estados Unidos no cuenta. Por eso es que Estados Unidos le dice, vamos a hacer esto, porque este es el plan que se tiene, y estoy seguro que coincido contigo en que Rusia ya debe haber hablado con Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco es que le va a decir a Rusia, bueno, yo hago todo lo que tú quieras, pero no puede hacer eso Estados Unidos. Entonces, como no lo puede hacer todo, por eso lo llama a Zelensky para conversar y llegar a acuerdos en el realismo político. Seguramente en otras circunstancias sería distinto. Por ejemplo, si Ucrania tuviera pues capacidad nuclear que no tiene, entonces otra sería la mesa. Pero no es ese el caso. Repito, Japón
no tuvo cobertura para tomar decisiones. Y Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y la Unión Soviética prácticamente condicionaron a Japón, porque así funciona el sistema Pero internacional. tenían dos bombas atómicas encima que iban a negociar. Pero es que antes había bombas atómicas y hoy día hay otras armas, o sea, el sistema funciona así. Entonces, por esa razón es que los que no leen la política exterior del Perú profunda, no siguen satanizando a Augusto B. Leguía y no se dieron cuenta que Augusto B. Leguía estaba usando el vector histórico de la teoría del poder. Me acerco a Estados Unidos antes que Estados Unidos cierre filas con Chile y solamente así pudimos sellar el problema, superar el problema de la demarcación y recuperar Tacna, porque cuando nos sentamos a negociar, la posición de Leguía y del equipo peruano era maximalista. Queríamos recuperar Arica y Tacna, pero cuando te enfrentas en una mesa tienes que negociar, y entonces por esa razón perdimos para siempre por cesión voluntaria y de Estado Arica. Si no hubiera estado Estados Unidos con Perú, es decir, si quieres de otra manera, si Estados Unidos se hubiera pegado 100% a Chile, nada nos garantizaba recuperar Tacna. Tenemos que decirlo, hay que No, ser muy la posición de Estados Unidos fue crucial por Lassiter y Pershing, que vinieron acá y llevaron adelante sus informes que llevaron a Estados Unidos que sea imposible llevar adelante el plebiscito. Pero cedes materiales o minerales raros y todo lo demás suena imposición sobre la soberanía de un país, por más pequeño que sea o debilitado que está. Mejor le dicen firma tu derrota y abdica, si ya le han dicho dictador y que llame elecciones. No, pero yo comprendo el enfoque que le das tiene cierta lógica. Hace un rato me preguntaban en otra entrevista, ¿y qué tal si hubieran sido los chinos? Mira, si los chinos se hubieran negociado y no los estadounidenses, seguramente que los chinos negocian paz, le dicen a los rusos no te metas, etcétera, pero los chinos no hacen más, no levantan nada, pues son depredadores. En cambio los gringos, por lo menos, tienes ahí el componente de detención porque es Occidente. Eso no se está entendiendo. Sí, pero es innegable que los gringos o los americanos, luego de estas guerras, lo que hacen es negocio. Siempre ha sido así. También los rusos y los Afganistán, chinos, Irán, Irán, así Irak, es el perdón. poder, querido reconstruimos, Fernando, venimos a reconstruir lo que destruimos. Por eso es que cuando uno trabaja en relaciones internacionales, poder mundial, aquí no hay pues ideologías, aquí no hay Robin Hood, aquí no hay David y Goliat, aquí hay que trabajar escenarios donde quedes al final lo mejor parado posible. Y eso es lo que debería ser consciente Volodymyr Zelensky, mirando a una Rusia que sin Estados Unidos hace rato hubiera arrasado con todo Ucrania, tenemos que decirlo. ¿Y crees que si Zelensky firma, cómo va a ser tomado eso dentro de Ucrania? Ya, pero quiero centrar a la gente que nos está viendo y escuchando que no estamos hablando de un acuerdo de paz. Cuidado, o sea, no estamos hablando de un acuerdo de paz. No. Se va a firmar la paz. No, estamos hablando de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania que los estaba acercando porque estaban peleados para luego crear las condiciones para ese acuerdo con Rusia. Aquí todavía no entró Rusia. Ya sabemos que los rusos lo que van a hacer es que Crimea sea totalmente rusa y de alguna región, alguna parte de la región del Donbass, no creo toda, va a tener que cederla. ¿Qué partes? Mira, ve, seguramente aquellas donde el 92%, 95% de los censos de los últimos años decía que querían ser rusos. ¿Ves? Sí, entonces, eso es cierto. O sea, la parte que ha invadido Rusia
es los que estaban más cercanos a Moscú que a la capital, a Kiev, ¿no es cierto? Pero, O sea, pero igual estaban en territorio para que la ucraniano. gente que nos ve y nos escucha, poblaciones de la región del Donbass que antes de la guerra ya querían ser rusos. Acuérdate conmigo, antes de la guerra. Entonces, eso tenemos que mirar con equilibrio, a la luz de una guerra que de todas maneras tiene que acabar. Ese es el objetivo final. Ya, pero el tema es que en ese punto lo que se habla es de una negociación, y dentro de esa negociación está el cese al fuego, y Trump no garantizaba el cese al fuego de Putin. Lo que pasa es que para tú negociar un cese al fuego no lo puedes hacer con una parte, tienes que hacerlo con las dos. Y yo estoy seguro que Donald Trump, ese vector, todavía no lo ha llevado in extenso a un diálogo con Putin. Seguramente han acordado que la guerra se acaba. Eso sí, pero entonces esto comienza recién en las negociaciones de paz. Esto no es un santiamén, esto no se hace así tan rápido como se puede creer, o tan rápido como lo dijo el propio Donald Trump. Yo esto lo resuelvo en 24 horas. Mentira, esto no se resuelve en 24 horas. Hay un proceso lógico de aceptaciones recíprocas que deben ir abriendo paso para conseguir la paz, que ese debe ser el objetivo de Zelensky, la paz, porque si no tienes armas, si sabes que te las pueden quitar, no puedes seguir pues pechando, tienes que ir a la paz, guste o no guste. Entonces eso es elevación como hombre de Estado, que es lo que no hemos visto. Y no estoy diciendo con esto que le faltó valentía, no, valentía le sobra, pero inteligencia emocional de Estado, repito, le ha faltado. Pero es que tampoco es que Trump haya mostrado mucha inteligencia emocional, ¿ah? No, es que no la necesita, él tiene poder. El que tiene poder. Pero por eso, pues, pero te tratan así, por eso te digo, ¿cómo toman de esta situación con Zelensky otros países y otras comunidades que son aliados de Estados Unidos? Estados Unidos te puede sacar de la Casa Blanca, puede no acercarse a tu alianza, puede sacarte, puede abandonarte a medio camino. ¿Cómo lo toman los europeos? ¿Cómo lo toman esta situación también? O sea, si estoy viendo que le está haciendo eso a un presidente que, entre comillas, es el aliado de los países europeos y era de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha calculado el tema de la Unión Europea. La Unión Europea es una Unión Europea diferente. Entonces Estados Unidos ese capítulo lo tiene muy bien mapeado y estoy seguro que no le interesa en el fondo. La Unión Europea, mira, la OTAN sin Estados Unidos no es nada, la OTAN, ¿ya? Y los alemanes y los franceses, pero sobre todo los alemanes, saben que si no tienen el apoyo militar de Estados Unidos tampoco son nada. Entonces, comprenderás que es una Unión Europea en el siglo XXI muy debilitada, que necesita mucho de Occidente, de Estados Unidos, y entonces también apoyarán a Zelensky, como has visto ayer, en una fotografía, pero solamente para las formas. Aquí la Unión Europea no está en las condiciones del pasado como para ser un factor que pueda tomar decisiones, tenemos que decirlo. Ese es el puro realismo político. Una última, porque estamos contra el tiempo, en realidad. Y te agradezco estos minutos porque tienes espacio solo hasta las 10. ¿Cómo mira China todo eso? Pues China se entretiene porque ellos no van a entrar en nada. Ellos, más bien, cuando están Rusia, Estados Unidos, Zelensky peleando, discutiendo, los chinos siguen conquistando el mundo, siguen ganando puertos, siguen buscando espacios, que es justamente lo que Estados Unidos quiere cortar acercándose a Rusia. ¿Ah? Este es el ajedrez del movimiento internacional, que es lo que, repito, Zelensky debió leer, pero hay que volverse gitano y leer las cartas, porque eso es bueno cuando se hace perspectiva de Estado. ¿Y China hacia dónde da pasos ahora? ¿Perdón? ¿Hacia dónde van los pasos de China? Yo creo que Porque China... ellos en materia diplomática se estarán riendo, Sí. pero en materia económica están avanzando.
mucho, pero China tiene la cuerda paralela. Es decir, mientras van creciendo en términos económicos, financieros, geopolíticos, no descuidan el plano militar y siguen creciendo militarmente hasta que alcancen a Estados Unidos. Eso es una lógica de realismo político que están usando muy bien. No te digo que lo vayan a alcanzar, pero pueden hacerlo. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Encantado. Buenos días a todos Nos ustedes. vemos. Un abrazo a Miguel Ángel Rodríguez Mackey a esta hora de la mañana conversando sobre el tema de Ucrania.